Hola hermanos, feliz sábado. Hoy quería hablar acerca de rumores, noticias de algo que parece ser que está sucediendo en Estados Unidos, concretamente en el estado de Utah, en el cual pues estas noticias dicen de que ha salido la ley dominical en ese estado, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver si esto es verdad, si no, vamos a desmentir o vamos a confirmar esta noticia, especialmente para las personas que viven en ese estado de Utah, también para los que viven en Estados Unidos y también para los adventistas y todas las personas que guardan el sábado en el resto del mundo, ¿no? Sabemos que en los años anteriores, ¿no? a este vídeo, eh, han salido muchos movimientos dentro de la iglesia adventista, muchas personas que han dicho ley dominical, ley dominical, ley dominical, y a veces es un poco como que es como la historia, ¿no? Del pastor y las ovejas, ¿no? Que empieza a decir que viene el lobo, y al final todo el mundo se alerta y llega un momento que las personas lo han escuchado tanto que viene el lobo que al final no hacen caso, ¿no? Al aviso, hasta que algún día llegue el lobo de verdad y las personas no van a querer el aviso. Entonces es bueno siempre, siempre, siempre que se pone algún título en algún vídeo o se anuncia, pues que realmente pues, se explique bien lo que está pasando en Utah, ¿no? En Estados Unidos. Así que bueno, os voy a ir leyendo un poco lo que he estado encontrando en relación a Utah. Ha sido noticia que me acabo de encontrar ahora por la mañana. Y bueno, para más que nada sepáis cómo está la situación en Utah y qué es lo que realmente se ha presentado, si tiene o no tiene que ver con la ley dominical. Dice así: en Utah existen leyes que regulan las operaciones comerciales los domingos. Por ejemplo, hay una ley desde hace 25 años que prohíbe que los concesionarios de automóviles abran en días consecutivos del fin de semana, lo que generalmente implica que cierran los domingos. Por lo tanto, en ese estado en Utah ya los domingos, lo que son los concesionarios, ya cierran ese día generalmente desde hace 25 años. Es decir, el domingo ya no, los concesionarios no abren los domingos. Dice, recientemente la senadora estatal Stephen Pitcher propuso el proyecto de ley SB 136 para modificar esta regulación, pero enfrentó una oposición significativa y decidió no continuar con la propuesta por el momento. Por lo tanto, esta senadora, Stephanie Pitcher, imagino que lo que quiso es sacar una ley o mirar de llevar, ¿no? al Senado que se pueda abrir o que se abran los domingos, lo que son el tema de los concesionarios en Utah, ¿no? Pero muchas personas se le echaron encima. Así que la propuesta pues quedó en la nada. Dice además, y algo ya mucho más reciente, dice además, en enero de 2025, el representante Ken Ivory presentó el proyecto de ley HB 441 en la legislatura estatal. Este proyecto busca proteger a las franquicias de operar en días festivos, religiosos o días de culto, permitiendo a ciertos negocios cerrar los domingos sin repercusiones contractuales. Así que sí que es cierto que en enero se presentó, ¿no? un proyecto, ¿no? una propuesta de que las franquicias no abran los domingos, no como algo obligatorio, sino que las franquicias tienen el derecho de decir, no, los domingos cerramos. Ya no únicamente lo que son los concesionarios, sino también las franquicias. Dice, el proyecto fue aprobado, interesante, el proyecto fue aprobado por el Comité de Negocios, Trabajo y Comercio de la Cámara de Representantes en una votación de 8-3, es decir, 8 personas apoyaron este proyecto y 3 se opusieron, ¿no? Y está pendiente de votación en la Cámara del Pleno.
En cuanto a la venta de alcohol, Utah ha implementado cambios recientes, bueno, etcétera. Aquí, sí, bueno, dice también relacionado con el domingo. En cuanto a la venta de alcohol, Utah ha implementado cambios recientes que permiten la venta de bebidas alcohólicas los domingos, lo que representa una mayor flexibilidad para los consumidores. Encontramos que por un lado se abren comercios, por otro lado se cierran comercios, por un lado dan vía libre a que los domingos la franquicia decida qué hacer, ¿no? Si a cerrar los domingos, si a abrir, pero no hay, digamos, una obligatoriedad, ¿no? Dice, en resumen, aunque no se ha implementado una nueva ley dominical, ¿no? Esto es todo de ChatGPT, ¿no? Que afecta a todos los comercios, hay iniciativas legislativas en curso que buscan modificar las regulaciones existentes sobre las operaciones comerciales los domingos en Utah. Por lo tanto, ahí hay movimiento, ¿no? Yo le he preguntado qué es la ley HB 441 de Ken Ivory. Y me dice, el proyecto de ley HB 441 presentado por el representante Ken Ivory en Utah busca permitir que ciertas franquicias cierren los domingos sin enfrentar consecuencias contractuales, protegiendo así su derecho a observar días de culto o festivos religiosos. Este proyecto fue aprobado por el Comité de Negocios, Trabajo y Comercio, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué más? Dice, el proyecto de ley HB 441 en Utah, bueno, nos dice lo mismo, ¿no? Que fue presentado por Ken Ivory, y dice, este proyecto conocido como la Franchise Protection Act tiene como objetivo proteger a las franquicias en sus operaciones comerciales. La ley fue aprobada por la Cámara de Representantes el 7 de marzo de 2025, o sea que es muy reciente, por el Senado el 21 de febrero del 2025, o sea, ya hace un par de meses, y fue firmada por el gobernador Spencer Cox el 17 de marzo de 2025, o sea, hace 4 días, 4 o 5 días. Y dice, el gobernador Spencer Cox, quien firmó la HB 441, ha sido conocido por su postura política moderada. O sea, era una persona moderada, digamos que cuando dicen moderada se refiere a abierta de miras, ¿no? Sin embargo, en 2024 se observó un giro hacia posiciones más conservadoras, lo que diríamos más radicales, ¿no? Incluyendo el respaldo a políticas alineadas con el movimiento MAGA y el apoyo al expresidente Donald Trump, ¿no? Ahora presidente Donald Trump, porque es una noticia esta es una noticia pues anterior a que Donald Trump fuera presidente, ¿no? Y dice, en resumen, la HB 441 es una ley de Utah que busca proteger a los franquiciados y que fue presentada por el representante Ken Ivory y firmada por el gobernador Spencer Cox en marzo de 2025, es decir, el 17 de marzo, recientemente. Yo he preguntado qué puntos tiene la Franchise Protection Act de Ken Ivory en relación al domingo, ¿no? En Utah, y aquí nos dice lo siguiente. La Franchise Protection Act HB 441, presentada por el representante Ken Ivory en Utah, aborda específicamente la operación de franquicias los domingos. Esta legislación busca proteger a los propietarios de franquicias de ser obligados por las corporaciones a abrir sus negocios en domingos. Es decir, si una empresa, una franquicia obliga a abrir los domingos, es algo que no puede ser obligatorio, sino que la ley te ampara a que no abras los domingos, a que el domingo pues cierre. Dice, a menos que dicha obligación estuviera claramente establecida en el acuerdo de franquicia original. Es decir, es algo nuevo, ¿no? Si ya estaba en la franquicia, en las normas de la franquicia anteriormente, no se puede apelar, pero si es algo nuevo, algo que la franquicia se suma a eso, a decir, no, pues ahora se va a trabajar el domingo, se puede apelar eso. Y dice, la motivación detrás de esta ley surgió de situaciones como la de Kelsey Hunt, propietaria de 2 franquicias de Nothing Bundt Cakes en Utah, cuando adquirió la franquicia en 2018. Dice, cuando se adquirió la franquicia en 2018, no se requería operar los domingos, lo cual era importante para ella debido a sus creencias religiosas que reservan el domingo como día de descanso y adoración. Sin embargo, la empresa implementó una política que exige a todas las franquicias abrir los domingos, lo que llevó a Han y a otros propietarios a buscar protección legal.
La HB 441 establece que las corporaciones deben ser transparentes sobre los requisitos de operación dominical en los acuerdos de franquicia. Si un franquiciado desea cerrar su negocio los domingos por motivos religiosos y el acuerdo original no especifica la obligación de abrir ese día, la corporación no puede exigirle que lo haga ni penalizarlo por ello. Y dice, en resumen, la Franchise Protection Act de Ken Ivory tiene como objetivo garantizar que los propietarios de franquicias en Utah no sean forzados a operar sus negocios los domingos u otros días de culto religioso, a menos que dicha obligación haya sido claramente acordada desde el inicio en el contrato de franquicia. Por lo tanto, lo que busca esta ley, la HB 441, que podría entrar dentro de un marco de leyes dominicales. Recordemos que Ellen White no habla de la ley dominical como si fuera una única ley que sale en un día concreto, sino que habla de leyes dominicales, y más cuando estamos hablando de un país, una nación, Estados Unidos, que está formada por diferentes estados y cada estado, en cierto modo, es un poco independiente del otro, ¿no? Por lo tanto, vemos también que los nombres de la ley dominical pueden ir cambiando, ¿no? En este caso, pues porque es algo relacionado con las franquicias, ¿no? Le han puesto el Franchise Corporation Act o algo así, en el cual pues mira de proteger las franquicias para que haya la libertad de abrir o no abrir el domingo. Es decir, si el domingo o la franquicia no abre, no está abriendo, y ahora por ley dentro de la franquicia lo quieren establecer, la propia franquicia o el propietario de la franquicia se puede oponer a ello, ¿no? Porque hay la libertad de poder decidir si quiero abrir la franquicia el domingo o no quiero abrirla el domingo, ¿no? Eso para las franquicias de ahora. Las franquicias que ya tenían estipulado en la ley que se abría el domingo, ellos no pueden apelar ni acogerse a esta ley. Entonces, he visto muchos mensajes, ley dominical ya en Estados Unidos. ¿Hay ley dominical en Estados Unidos? O en Utah, en este caso. No hay una ley dominical en Utah en el sentido pleno de la palabra de ley dominical, en la cual pues se cierran los comercios el domingo, se obliga a las personas a trabajar el sábado. Recordemos que la ley dominical es cierre de establecimientos, seguramente pues de ocio, de todo en domingo, salvo quizás cosas concretas como hospitales y demás, iglesias obviamente, pero el resto, lo que no es necesario o exclusivamente necesario, todo eso pues queda cerrado o quedará cerrado. Y termina con la obligatoriedad de trabajar los sábados, perdón. Entonces, no hay en sí una ley dominical en Utah, aún para el pueblo, sino ya para las franquicias, en las cuales, si os fijáis, no se les está obligando ni a trabajar ni el sábado ni el domingo, sino que se les está diciendo ni a descansar el sábado o el domingo. No hay una obligatoriedad, sino que se puede apelar a la conciencia de cada uno y que decida si quiere o no quiere abrir esa franquicia el domingo. Así que sí que es cierto que las noticias han sido pintadas, ¿no?, ya en sentido alarmista, ley dominical en Estados Unidos, pero en verdad no es la ley dominical en sí que como cristianos adventistas conocemos, pero son pasos, obviamente, que nos conducen a eso. Y estas noticias que hoy estamos leyendo son noticias... El perro se me ha puesto aquí. No, perdonad. Son noticias que irán cada vez surgiendo más y más y más y más, y cada vez ese cerco se irá cerrando más para aquellos que por por temas de conciencia, libertad de culto, etcétera, pues quieren seguir guardando el sábado. Por lo tanto, la noticia juega un poco con esa ambigüedad, porque no podemos negar que esto está vinculado con todo lo que tiene que venir, no lo podemos rechazar, es bueno hablarlo, es bueno tratarlo,
pero no es esa ley dominical que como cristianos estamos esperando. Son momentos previos a esa ley dominical. Por lo tanto, esto es lo que Estados Unidos va a ser, ¿no? Estado por estado, ¿no? Y cómo poco a poco, seguramente se irán implementando diferentes tipos de leyes, y con el tiempo eso, cada vez el cerco se irá apretando más y más y más contra el pueblo de Dios y la libertad de culto en cualquier día, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno debe decidir, ¿no? En qué día adorar, en qué día servir a Dios, ¿no? Y si os fijáis, esta ley dominical a veces incluso parece como, bueno, no, da la libertad, ¿no? Da la libertad. Y sí que es cierto que se da la libertad, pero si os fijáis, siempre todo está centrado en un día, ¿no? El domingo. Del sábado no se habla. Se habla de días de culto, ¿no? Pero generalmente Estados Unidos es un país protestante y generalmente, salvo adventistas y algunas otras denominaciones, bautistas del séptimo día, etcétera, siempre se guarda el domingo, ¿no? Como día de reposo, al menos en las iglesias y demás, son los días que generalmente, pues si uno va por Estados Unidos, encontrará iglesias, muchas iglesias abiertas en domingo por eso, ¿no? Porque hay iglesia protestante, ¿no? Y católicos también, ¿no? Entonces, básicamente es eso, no es en sí una ley dominical, pero sí que está ya mirando de ir protegiendo cada vez más el domingo, porque al fin y al cabo es lo que se va a buscar, proteger el domingo para que finalmente se haga un día de descanso, un día en el cual pues los templos estén abiertos, y poco a poco se irá quitando del sábado esa libertad que ahora tenemos de reunión, de culto, pues se irá quitando para hacerlo un día de trabajo, ¿no? Un día pesado, un día de cargas, y hacer del domingo un día delicioso, así como sucedió con Constantino en los inicios, ¿no? de la Iglesia Católica, de cómo poco a poco, en el conflicto de los siglos nos lo explica, ¿no? Cómo poco a poco el domingo se le va dando aires de santidad, aires de día festivo, y al sábado, en cambio, se le va poniendo cargas, se le va poniendo tareas pesadas, se va haciendo un día lúgubre, un día triste, ¿no? Y al final es todo lo contrario. No digo que el domingo tiene que ser un día lúgubre, ¿no? Pero el sábado es el día que el Señor estableció, es el día que Dios estableció para que estemos con Él, estemos en la naturaleza, estemos compartiendo con hermanos, congregándonos. Es el día que Dios estableció para que estemos en plena comunión con Él, ¿no? No significa que los otros días no tengamos que tener comunión con Él, pero tenemos un día señalado por Dios que nos lleva a la creación, nos lleva a la cruz y también nos lleva a la redención final, ¿no? Al fin de los 6.000 años, cuando Cristo regrese, ¿no? En ese séptimo milenio, ¿no? Por eso el sábado, séptimo día, lo que nos está llevando especialmente ahora a esta segunda venida que pronto va a ser, ¿no? Así que eso, no es ley dominical y la gente ya tiene que estar saliendo del estado de Utah y huyendo y demás, pero aquellos adventistas que quizás tengan franquicias o, bueno, el estado de Utah, pues tiene que empezar a estar alerta un poco porque estas noticias irán saliendo. Recordemos, 17 de marzo es cuando se ha aprobado. Irán viniendo leyes en diferentes estados, y finalmente, obviamente tiene que venir aún más caos, tiene que venir más desastres naturales. Ley dominical que todo apunta que viene también por temas económicos. Un poco, bueno, la guerra civil, ¿no?, que tiene que venir en Estados Unidos, apuntará más a temas económicos, y lo que es la ley dominical es la suma de todo, ¿no? Es una solución drástica a todos los problemas, primero implementado en Estados Unidos y luego ya implementado en el resto del mundo, especialmente en Europa. Así que, hermanos, no hago la advertencia, no seamos alarmistas, porque sí que es cierto que hay una vinculación, hay una vinculación con con la ley dominical, ¿no? En Utah, no se puede obviar. Y bueno, no hay ley dominical como tal, pero ojo, porque el Cordero poco a poco va hablando más como dragón, y aunque aquí parece que esté dando libertad y demás, todo eso al final va para una protección del domingo y a un pisotear de los otros días, en especial del sábado como día de reposo, que es el día que Dios señaló. Así que un abrazo a todos, feliz sábado, hoy es sábado del Señor, así que seguimos en contacto, estaremos pendientes también de comentarios y cualquier noticia, cualquier nota, ¿no?, acuerdo a este tema. Un abrazo y